Buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a nuestro estudio de la Iglesia Bautista de la Gracia de Cuautitlán Izcalli. Les damos la bienvenida, gracias por acompañarnos, por estar escuchando la palabra de Dios y que les siga edificando, les siga nutriendo, les siga confrontando y sobre todo que llegue a salvarles. Salmo 34 estamos viendo el día de ayer. Vimos, ¿no? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Vimos lo que son los justos, vimos cómo Dios los trata, vimos el cómo llegan a ser justos, por qué se compadece el Señor, por qué les comprende, y vimos cuánta misericordia hay para los hijos de Dios. Ahora pasamos al verso 20, donde dice: Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Al impío le matará la maldad, y los que aborrecen al justo serán desolados. Siempre debemos de agradecer a Dios. Siempre debemos de dar gracias por su palabra, que es la Escritura, porque es un libro veraz, franco, real, que no oculta absolutamente nada, y el cual nos enseña que no existe en este mundo caído y en pecado felicidad, dicha completa, que aquí jamás encontraremos el anhelo y el sueño de muchas personas que ponen su esperanza en este mundo. El tan deseado pare de sufrir, lo decimos a cada momento, que ese letrero únicamente se encuentra en el cielo. Y que se engañan las personas, ¿no? Se engañan las personas que piensan que aquí van a encontrar algo, que aquí van a encontrar la misericordia, o van a encontrar el consuelo total. Decimos, se engañan. ¿Por qué? Porque así lo enseña la Escritura. Los grupos que dicen pare de sufrir en este mundo están engañando y mintiendo. La Escritura lo que enseña es que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Dijimos que los justos son los que temen a Jehová, los que andan en sus caminos, los rectos, los humildes, los santos, los redimidos, los que tienen a Dios como su amigo, incluso los que llegan a llamarle Padre. Pero también dijimos que eso no exime que estos justos también sufran en este mundo. Vean, eso no es así, no les libra de todos los peligros de este mundo caído. Como consecuencias del pecado social, nacional y mundial, lo que sabemos es que ningún justo sufre por las mismas causas de los malvados ni con el mismo fin, y por supuesto tampoco con el mismo propósito. Ya dijimos que encontramos a muchos justos sufriendo, como Job, como Elías, como tantos creyentes, ¿no? Encontramos en ellos la experiencia, enfermedades, muerte, luto, pobreza, persecución, explotación, golpes, injusticias, y todo a veces por causa de la justicia, abandono por causa de la fe. Podíamos llenar muchas páginas de las aflicciones de los justos,
El ejemplo más grande es el mismo Señor Jesucristo, el varón de dolores, el experimentado en quebranto. Él fue despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, ¿no es lo que dice la Escritura? No le estimaron, ¿no? Él fue herido, aún por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga, dice la Escritura, que fuimos nosotros curados. Ahora, abofeteado, azotado, despreciado y crucificado, o sea, muerto en la cruz, ¿no? Además, muchas fueron las aflicciones de su alma. Pero cuando él fue abandonado por su padre, encontramos la mayor causa de sufrimientos, de aflicción de su alma. Y vean, con todo esto, no por pecados propios, sino por los pecados tuyos y los pecados míos. El justo por los injustos. Entonces, cuando vemos la Escritura que nos habla de esta forma, lo que nos está enseñando que aún los justos, ¿no?, quienes, aunque han sido justificados del pecado y salvados de la ira, tienen muchas aflicciones. Y que en sí mismas pueden ser demasiado angustiantes, dolorosas, y muchas por cantidad y otras por cuestión de calidad, ¿no? Podríamos llamarle. Pero entiendan, no es más que lo necesario. La Escritura dice que esto es necesario para un mayor peso de gloria. Podemos decir que es una preparación a través de la escuela del sufrimiento. ¿Por qué? Porque la aflicción conduce a la oración. La oración nos lleva a una mayor fe. Y una mayor fe nos lleva a una más grande confianza. Y una más grande confianza acarrea amor, paciencia y humildad. Y todos estos, en su conjunto, todo esto logra objetivos más nobles y acarrea alegrías a los santos, es decir, a los justos. Tienen pruebas y alegrías. Aunque a menudo lleguen los sufrimientos, lo que dice la Escritura es que nunca están abandonados. Dios está presente, confortándolos, animándolos con su amor y consolándolos con su palabra. Pero además, hay un trono de gracia abierto y disponible para encontrar gracia redentora de principio a fin. El propósito de Dios es hacerles bien a todos. Es gracia, es misericordia. Pues aunque son justos, vean, no merecen por sí mismos el amor de Dios y sus liberaciones. Todo lo que Dios hace, aún por los justos, sigue siendo bondad, misericordia y gracia. Podemos verlo de otra forma. Los justos son los soldados de la cruz, son el ejército de Dios. Vean. Y ningún comandante le haría mayor justicia a un soldado valiente, a alguien que se ha alistado voluntariamente, que ha sido capacitado, entrenado y equipado para desempeñar y entrar al combate, para acudir al campo de batalla en el momento requerido, que mandarlo al frente. Para eso se ha preparado. Para eso está listo. Él lo que quiere es demostrar verdaderamente su arrojo, demostrar su gallardía. Es aquí donde desea estar, vean, y no le espantan los peligros.
Y entrado en combate, ni el olor a sangre ni la pólvora le van a hacer retroceder. El caer herido o quedar marcado es solo parte de su tarea. Él lo toma como un privilegio de lo que considera su deber. No puede haber queja, no puede haber reclamo. ¿Por qué? Porque entre más duro, más encarnizada sea la lucha, el combate, más grande será la victoria. Más grande será el honor alcanzado. Bueno, de esta forma los justos, vean, esto lo entendemos, es un excelente ejemplo. Y de esta forma los justos son los soldados de Dios. Es el ejército de Cristo. Por lo tanto, nadie en su sano juicio se atrevería a criticar y a juzgar que Dios permita que sus valientes entren en combate, que sean participantes de las batallas más ardientes en contra del enemigo, en contra del pecado y del diablo. Y estos valientes siempre pueden estar confiando en el poder, la dirección y la gracia de su comandante, Jehová de los ejércitos. Es la figura en la Escritura. ¿Cuántas veces encontramos Jehová de los ejércitos? Es la figura. ¿Por qué? ¿Por qué entonces pensar que el creyente no va a tener aflicciones? Si la Escritura es clara cuando lo dice. Vean, muchas, no pocas, está hablando de entrada, muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas le librará Jehová. Ahí en 2 de Timoteo, el apóstol Pablo le dice a su hijo muy amado Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. Y de todas ellas, vean, me ha librado el Señor. Esa es precisamente y no otra la vida de los creyentes. De esta forma es que Dios trata a sus soldados, a sus ministros, a sus hijos. Por lo tanto, nadie que verdaderamente sea un creyente, sea un soldado de la cruz, puede quedar eximido de todas estas cosas. No, la Biblia es clara, por eso decimos es el libro de Dios. No hay engaño, no hay letras chiquitas, no. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad en mí, porque yo he vencido al mundo y vosotros también venceréis. Es lo que nos dice la Escritura. Sí, muchas son las aflicciones, pero más grande es la gracia de Dios. De todas ellas, no va a haber una sola aflicción en la que estés involucrado que no esté la mano de Dios contigo, listo para librarte, para jalarte, para sostenerte. Vuelvo a decir, esta es la vida de los creyentes. Esta es la experiencia de David. Esta es la experiencia de sus 400. Esta es la experiencia de cada uno de los creyentes maduros. La experiencia de David de estar con sus 400 desarrapados, perseguidos. La experiencia de andar en valle de sombra de muerte.
Vean. Y no solo ahora que les está enseñando esto a sus 400, sino que aún después David, vean, en 4 ocasiones tuvo que enterrar un hijo. Lo que estoy diciendo es que le murieron 4 hijos. En otras tuvo que andar huyendo de uno de ellos, ¿se acuerdan? Que también trataban de matarle. Vean. Pueden venir, pueden llegar peligros. Podemos escribir páginas de dolor humano y de sufrimiento, páginas y páginas. Podemos hablar de héroes de la fe, de los mártires perseguidos y muertos por causa de la justicia. Pero vean, el llevar la cruz de Cristo es el privilegio, óiganlo, es el privilegio que solo les es reservado a los justos, no a todos. No a los impíos, no, lo que veía Asaf en el Salmo 73, ¿se acuerdan? Él decía que los impíos viven bien, que los impíos prosperan, que los impíos muchas veces ni siquiera se enferman. Vean, lo estamos viendo de esta forma. El privilegio que solamente tienen los justos. A los justos les es conferido este honor de soportar muchos males, demasiados, muchas son las aflicciones del justo. Pero es un privilegio, es un honor de los creyentes poder soportar. Todos los creyentes, escúchenlo, en todos los tiempos pasados, en el tiempo presente, en el tiempo actual, pueden decir exactamente lo mismo. Muchos son los males, pero de todos y cada uno de ellos nos ha librado Jehová. David lo aprendió por experiencia propia, personal. Aprendió a descargar y entregar sus problemas en el Señor. Apuros, frustraciones, persecuciones, envidias, hambres. David también aprendió a orar. David se arrepintió de sus... Lo demostró con un corazón roto. Ahora David también había aprendido a confiar y a dejar el futuro en manos de Dios. Reconocer que este Dios en el cual confió era suficiente para protegerle con mucho cuidado, con misericordia. Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, vean, el diablo estaba tratando de hacerle el daño más grande que pudiera. Quería dañarlo de la peor manera, de hacer más dolorosos sus sufrimientos. Pero solo pudo hacer lo que Dios le permitió. No pudo romperle los huesos. Dios estaba protegiendo a su propio Hijo y ese mismo Padre Celestial cuida de nosotros. Dios preserva y protege a los justos. Él guarda todos sus huesos, vean. Aunque el único y verdadero justo fue Jesucristo, muriendo en la cruz, y en Él se cumplió la promesa: ninguno de sus huesos será quebrantado. En este versículo
no está enseñando David, lo que no está enseñando David, es que de una forma literal, los huesos de cada uno de los creyentes va a ser preservado. No, es una figura hablar de los huesos, porque los huesos son los que dan firmeza a los fieles. Es como hablar del corazón de carne, hablar del corazón de piedra, el corazón duro, el corazón de diamante. Por supuesto, ¿no? Se entiende, son figuras de lenguaje. Y aquí se habla de los huesos de la misma manera. La fe es la que da firmeza. La paciencia que encuentra la fe son comparadas con los huesos que están por dentro. El Señor cuida todos nuestros huesos. Lo que está diciendo que el Señor nos lleva, nos ayuda para no perder la fe, para no perder la esperanza, para no quedar postrados en el camino. Que Dios nos ayuda a cada momento. Podemos poner un ejemplo, ¿no? Sabemos que hay o ha habido creyentes que han muerto en accidentes. No. Tenemos hermanos muy amados que han partido con el Señor en algún accidente de tráfico. Por supuesto que en el accidente en los que han muerto, sus costillas han sido rotas, a veces sus manos, sus piernas, ¿no? Y eso no quiere decir que porque uno de sus huesos fue roto, dejaron de ser justos. Eso sería algo tonto, es algo inconcebible pensar de esa manera. Por lo tanto, esto es lo que no está diciendo David. Tampoco es que el Señor se haya descuidado dejando de guardarlos, ¿no? No, esto no es así. Un ejemplo para entenderlo mejor esto es el ejemplo de los dos ladrones en la cruz. Cuando el mismo Señor Jesucristo estaba crucificado y que tenía un ladrón a su derecha y otro ladrón a su izquierda, muchos los conocen como el ladrón bueno y el ladrón malo, ¿no? El ladrón malvado y el ladrón justo. Lo que nos enseña la historia de los dos ladrones es que cuando el mismo Señor Jesucristo estaba en medio de ellos, uno de ellos le insultó y el otro reconoció su pecado, creyó, ¿no? El primero, el malvado, fue condenado, el segundo fue salvado. Uno tuvo su castigo aquí y por supuesto también en el más allá. Y al otro el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y vean lo que sucede después. A los dos después llegaron los soldados, porque era la costumbre que los que estaban crucificados les fueran quebradas las piernas para que murieran más pronto. Es decir, romperle los huesos. Y si a los dos ladrones, porque al único que no le rompieron los huesos fue al Señor Jesucristo, pero estamos hablando de los dos ladrones, que a los dos los mataron de la misma forma, entonces, ¿dónde quedaría el cumplimiento de la Escritura? Él guarda todos tus huesos, ni uno solo de ellos será quebrantado. Vean, con esto entendemos que no es esto lo que está enseñando David.
al que le fue dicho, hoy estarás conmigo en el paraíso, por supuesto que el Señor, si así lo hubiese querido, lo hubiese podido proteger, al igual que al Señor Jesucristo, que cuando llegaron los soldados ya había muerto. El Señor pudo llevarse su alma para que muriera, pero no lo hizo. Entonces vean, el Señor mismo da la respuesta. El único que fue protegido fue el verdaderamente justo, nuestro Señor. Pero el ladrón en la cruz fue protegido también. ¿De qué forma fue protegido? En la firmeza de su fe. Su fe no pudo ser quebrantada, no pudo ser resquebrajada por aquellos golpes que le fracturaron las piernas. Él siguió confiando en Dios. Su fidelidad hacia Dios no cambió. Y Dios cumplió entonces. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Vean, lo que podemos decir, concluimos que el lenguaje es de carácter general, como ocurre a menudo en las Escrituras. No puede significar que el hecho que un hombre tenga un hueso roto sea la prueba de que es injusto o de que se va a perder. Pero la Escritura sí nos enseña que los justos, los santos, los temerosos, siempre tendrán y contarán con la protección, la seguridad, la fidelidad, y estarán seguros bajo la mano del Todopoderoso. Esto es lo que enseña. Ahora el verso 21 dice, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Aquí encontramos una enseñanza más en la Escritura, que no es otra cosa más que causa y efecto. Es la siembra y la cosecha. La maldad matará al impío. El bien y el mal no solamente son asuntos de cosas morales, sino que también bien y mal es algo objetivo para el hombre. Pues el mal solo es cuestión de tiempo para que se puedan ver los resultados. El libro de Proverbios, como lo vamos a ver en el siguiente estudio, enseña muchísimas formas de esto. Tiene infinidad de ejemplos. Pero lo que podemos adelantar es que esta enseñanza que encontramos que al malo, al impío, su propia maldad lo mata. Vemos que cuando el impío ama la maldad, en ella se deleita, en ella vive, en ella se recrea, pero de la misma forma es la misma maldad la que cavará su tumba, la que lo llevará a la ruina. Es su propia conducta perversa la causante de su destrucción. Y en su ruina, oigan, no hay injusticia, no hay cosa arbitraria. Es el mero resultado de su propia forma de vida
e injusticia. Es para lo que ellos trabajan. Podemos decirlo de otra forma, que es su pago, es su recompensa. La Biblia es clara cuando dice, la paga del pecado es muerte. Y en la destrucción del pecador, vuelvo a decir, es algo objetivo, porque no hay nada que no pueda explicarse. Vean, es como cuando nos enteramos de alguien que nosotros conocemos su vida disipada, malvada, de maldad, y nos dicen, nos enteramos que llegó a su fin. ¿Y qué es lo que decimos todos? Por lo regular, ¿qué es lo que nosotros decimos? Ya hasta se estaba tardando. Dábamos por hecho que ese hombre, que ese personaje, que esa persona iba a terminar mal. La muerte del pecador siempre es esperada. Es algo común que el que mal anda, mal acaba. Vean, es algo cierto para todos. Por eso decimos, la Escritura nos habla, nos da enseñanzas prácticas, conocidas. ¿Matará al malo la maldad? Por supuesto que sí. Podemos ahondar un poquito, podemos pensar en alguien, en algún vicioso, ¿no? Si hablamos de un simple fumador, ¿no? Que no estamos diciendo que sea una maldad tremenda que lo lleve, pero sabemos que le hace daño a sus pulmones, ¿no? Sabemos que está acabando con sus pulmones, es causa y efecto, está destruyendo sus pulmones y tarde que temprano va a venir el cáncer. Cuando nosotros conocemos de un fumador que cigarrillo tras cigarrillo es su forma de vivir, cuando nos dicen que le dio cáncer, pues todo el mundo sabe el por qué. Lo mismo podemos hablar de los drogadictos, lo mismo podemos hablar de un sinnúmero de malvados, ¿no? Si hablamos de un asaltante, si hablamos de un extorsionador, sabemos que viven al filo de la navaja. Cuando cae uno de ellos, cuando es muerto, cuando lo matan las autoridades, no es más que la sentencia bíblica de este salmo. Matará al mal la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Ese es nuestro tema para el día viernes. Les invitamos a que sigan escuchando esta serie de estudios y les invitamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, una vez más por tu palabra, porque podemos, Señor, no solo estudiarla, no solo meditarla, sino darnos cuenta de las grandes verdades, Señor, que nos enseña. Y que esas verdades siempre nos llevan hacia ti. Que esas verdades son la demostración de que tu palabra es la verdad. Que tu palabra es fiel. Pedimos, Señor, tu gracia para cada una de las personas que han estado oyendo esta serie de estudios, para las que lo escucharán próximamente. Pedimos, Señor, que tú obres en su vida, que tú les cambies, que tú les transformes a través de tu palabra. Pedimos tu gracia salvadora para cada uno de ellos. Pedimos, Señor, por nuestro querido México, por nuestro país. Pedimos por todas las personas que están, Señor, viendo la realidad de estos estudios. Muchos son los males, las aflicciones del justo.
que se vean reflejados para no desesperar, que vean que esta es la vida diaria, aún de los creyentes, aún de tu tesoro, porque tus hijos son un tesoro para ti, pero que tú permites estas aflicciones con propósitos eternos. Pedimos que las personas que estén pasando por aflicciones no desesperen, que sean llevados a reconocer que de todas ellas tú los librarás. Te damos las gracias por este tiempo. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Gracias una vez más. Les invitamos entonces el próximo viernes y por supuesto a la predicación del día domingo. Hasta luego.